Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Dow Jones Trading. Hoy vamos a hablar de la digitalización y del cambio que se está dando a día de hoy en la parte tanto teatro, cine, museos, conciertos y demás. Y vamos a ver si sale a cuenta o no sale a cuenta. Si miramos atrás, si miramos un poquito en el pasado, más que mirar en el futuro, nos daremos cuenta de distintas cosas. Una de ellas, por ejemplo, los conciertos más multitudinarios de toda la historia. Como bien vemos, tenemos aquí uno de ellos, que fue uno en el cual tocó Queen, U2, David Bowie, Stevie Wonder y demás, el cual llegaron a 72.000 personas. Otro más de Ricky Martin con 100.000 personas, Michael Jackson con 120.000 personas, seguimos avanzando, 184.000 personas, 400.000 personas en Woodstock, 1 millón de personas, Independence Day Festival de los Beach Boys, 1.600.000 personas en el 91, en Monsters of Rock, y en el 94, en Río de Janeiro, 4 millones de personas, 4 millones y pico. Bien, esto la verdad es que es algo impresionante, porque al final es juntar a 4 millones de personas con un mismo gusto musical, que esas 4 millones de personas hayan ido a una ciudad, se hayan desplazado en avión, en barco, en coche, de cualquier manera, hayan querido estar allí 1, 2, 3 o 4 días, hayan comido allí, hayan ido al supermercado de allí a comprar algo. Gente comprando, gente consumiendo, gente en restaurantes, en discotecas, gente después en el mismo concierto. Son 4 millones de personas que realmente, si habláramos, por ejemplo, de un tamaño como Barcelona, que son al final 2 millones de personas, sería inmenso, ya que sería un 200% más. Sería algo añadido a la ciudad, o sea, estaría la ciudad con un 600% de población. En un caso, por ejemplo, como Barcelona, sí que es cierto que Río de Janeiro es distinto, ya que Río de Janeiro al final tiene unas 6 millones de personas. Aún así, 4 millones, además, vendría siendo básicamente un 66% total de la ciudad, de la capacidad de la ciudad, o sea, ser un 66% más. En esos momentos, en el 94, la ciudad estaba a un 166% de población y es un exceso de población realmente bueno, porque primero favorece la economía, se mueven muchos más, se mueve más pues tanto la restauración, el ocio, el consumo en sí, también obviamente los hoteles que acogen a estas personas. Incluso podríamos decir que hasta un consumo, ya sea bien por avión o sea por coche, incluso de combustibles fósiles en ese caso, en ese entonces, del cual pues petróleo y gasóleo. Pero todo esto está cambiando bastante, está cambiando un poquitito. Como bien veíamos, en Halloween, en noviembre, en la plataforma de Fortnite, J Balvin hacía un concierto. Hacía un concierto en el cual pues únicamente era él bailando, cantando, con su propia escenografía, en un sitio aparte, el cual era retransmitido en directo a través de Fortnite. Con lo cual la gente podía entrar, podía verlo, y habían miles, y en total llegaron a haber millones de personas viendo un concierto de J Balvin. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno es que al final la gente no tiene que desplazarse, la gente lo puede hacer desde su casa, no tiene por qué parar el mundo musical. Lo malo es que si ha venido para quedarse o no. Si ha venido para quedarse, bueno, sencillamente es en reinventar un nuevo mundo y al final sí que es cierto que a nivel de conciertos se ahorran muchísimo dinero, ya que de esta manera no se tienen que pagar cosas como por ejemplo pabellones o incluso escenarios, lugares también alejados de las ciudades donde después se montan los escenarios, es decir, se necesita gente tanto poner las pantallas, para poner la estructura mecánica, la estructura metálica, después también todo lo que vendrían siendo iluminación, voces, incluso la parte de catering, de barra, después los servicios que se contratarían, ya sean de asistencias o incluso de seguridad, los problemas que estos puedan acarrear en caso de que hubiera algún incidente, obviamente la gente tendría que salir de allí y sí que es cierto que en algunas ocasiones, cuando ha habido incidentes, ha habido algún que otro accidentado. De esta manera, el único accidente que podía haber sería que se cayera el streaming y ya está, ya que sería en directo. No habría mucho más problema.
se arreglaría en X minutos o lo que fuera, y el cantante seguiría después de haberse arreglado el problema. Es decir, tampoco hay ningún daño físico. Sí que es cierto que en cuanto a daños a la economía sí que afectaría mucho más. Nos ponemos en el mismo ejemplo. Si J Balvin, por ejemplo, hace un concierto en Barcelona, tendríamos 200.000 espectadores, tal vez. Y bueno, son 200.000 espectadores los cuales mueven un poco la economía de Barcelona. ¿Cuál sería el problema a día de hoy? Que si J Balvin hace un concierto y reúne a 2 millones de personas, que sería casi el 100% de la población de una ciudad como Barcelona, estos se quedarán en su casa y no consumirán, no contribuirán a la economía y no crearán ningún producto alrededor. Además de que, aparte de no venir para aquí, tampoco se pagarían los impuestos en una ciudad como Barcelona, que también, obviamente, se tienen que pagar los impuestos allí donde donde se realizan los conciertos. Seguimos avanzando y nos encontramos esto en la vanguardia, que es el concierto en streaming, el formato que impulsó la pandemia. Como bien veíamos, esta noticia el 22 de diciembre nos decía básicamente las cifras que estimaba BTS. Recaudó más de 28 millones de euros en octubre tras reunir a cerca de 1 millón de espectadores en sus 2 conciertos online de pago. Mientras que el estudio 2054 que Dua Lipa ofreció en noviembre rompió esas cifras al superar los 5 millones de visionados. Es decir, Dua Lipa tuvo un concierto en streaming en el cual tuvo a 5 millones de personas, lo cual ya supera por 1 millón al concierto más multitudinario físico de toda la historia hasta el momento. Seguimos avanzando, nos encontramos con esta noticia. El mundo de la cultura se reinventa por la pandemia. Aquí básicamente lo que vemos, tanto la música, con lo cual bien vemos, BTS recaudó 36 millones de euros en octubre con más de 100 millones de espectadores en sus 2 conciertos online. Los pocos estrenos de cine, aquí una de las cosas que comenta es lo de Disney, que junto con Warner Bros. Opta por los estrenos simultáneos en exclusivo en plataformas. Es decir, Disney ahora mismo estrena una película y no únicamente estrena la película en los cines, sino que además en su propia plataforma digital. De manera que o puedes pagar X por ir a verlo al cine o pagas X por verlo en tu casa. Son distintas maneras de avanzar y de moverse en el mundo en el cual está cambiando y nos está haciendo cambiar este 2020. La televisión, pues obviamente también, museos virtuales incluso. El Prado calcula unas pérdidas de 20 millones de euros este año, en 2020, pero sí que es cierto que el Museo Thyssen ha abierto su propio museo en Animal Crossing, uno de los videojuegos de simulación con más seguidores del mundo, y organizan visitas privadas virtuales. Es decir, entras en Animal Crossing y desde allí pues puedes ver el Museo Thyssen, el cual está también allí dentro. Puedes realizar tu propio tour. También las pasarelas, el teatro y demás. Incluso aquí nos comentan la parte de la gastronomía a domicilio. Podemos obtener una cocina de calidad, una cocina de alto nivel, pero en nuestra casa. De manera que también se abarataría, ya que no pagamos local, no pagamos camareros, no pagamos otros muchos servicios que realmente sí que tienen los locales, y únicamente los locales pueden avanzar y evolucionar a sencillamente cocinar. No vivimos esa experiencia que se vive en los locales, pero sin embargo, al final tenemos la misma comida, cocinada por la misma gente, únicamente que al final nos lo comemos en nuestra casa. Más barato, de manera sencilla, es eso, el mundo va avanzando y va cambiando. También nos encontramos esto: J Balvin, Maluma, Juanes, Karol G cierran el 2020 con conciertos en fin de año. Pues como bien vemos, ¿no? Estos artistas se reunían para hacer un concierto en streaming, no físico, sino en streaming. También nos encontramos con algunos como Dua Lipa o incluso Miley Cyrus, Jennifer López y hasta Justin Bieber. Al final es sencillamente adaptarte y avanzar poco a poco. Como bien veíamos, David Guetta despidió el año con un imponente concierto benéfico en el Louvre.
El Louvre, que al igual, un museo en el cual a día de hoy no se puede recibir demasiadas visitas, básicamente por la situación actual en la cual vivimos. Y sí que es cierto que, aquí lo pone, en el Museo del Louvre se convirtió en una gran pista de baile virtual, como la gran mayoría de las actividades culturales del año que vivimos en esta pandemia. En las afueras del museo parisino, David Guetta, seleccionado este año como el mejor DJ del mundo, brindó un concierto benéfico que transmitió a su canal de YouTube para que bailen sus millones de seguidores en todo el planeta desde su caos. Se trató, como bien dice la noticia, del tercer concierto de orden benéfico que dio este artista francés en 2020. El primero lo realizó el 18 de abril en Miami y bueno, pues el segundo también tuvo lugar en Nueva York. Ambos conciertos fueron seguidos por más de 50 millones de personas en todo el mundo y recaudaron más de $1,5 millones. Es decir, David Guetta con 2 conciertos llegó a unos 50 millones de personas. Con lo cual, lo que hablábamos previamente era que de los conciertos más importantes, con más gente a lo largo de la historia, serían por festivales y serían de 1, 2, 3 y hasta 4 millones de personas. Sin embargo, David Guetta, música electrónica, un DJ, con únicamente 2 conciertos, ha llegado a 50 millones de personas. Al final esto nos da mucho que pensar y nos hace pensar que si los directos en streaming, los conciertos en streaming, si al final han venido para quedarse o van a ser una moda temporal. No queremos anteponernos a nada, no queremos tampoco decir si al final los museos los veremos por YouTube, por Animal Crossing, por Twitch, si a su vez veremos también los conciertos de los artistas, ya sean DJs o sean artistas de reggaetón, de pop y demás, si los veremos a través de plataformas digitales o si podremos después, con el tiempo, llegar a verlos de nuevo en físico. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que busquéis, como siempre, vuestra propia información, que lo contrastéis con vuestras propias páginas. Así que mucha suerte y, como siempre, buen trading.